Muy bien, muchachos, de nueva cuenta, bienvenidos. Gracias por conectarse. Buenos días a todos. Vamos a continuar el día de hoy con nuestros temas. El siguiente tema que tenemos en la lista de Física 3, que se llama Potencial Eléctrico, el cual ya ustedes leyeron un poquito, bueno, más bien vieron un poquito en los videos que se programaron en Khan Academy. Vamos a continuar con ese tema. Antes de eso, pues ya tienen calificadas su parcial, ya tienen su promedio del parcial, ya tienen su calificación en el SAES. Hay muchos, tengo ahí varios que se quedaron en la rayita, pero si ya verificaron su calificación en el SAES, pues les puse lo correspondiente para que no aparezca esa mancha del tigre, pero finalmente su calificación es la que está en su promedio, así que tendrán que tomarlo en cuenta para los siguientes parciales. Hay que esforzarse un poquito más. Muchachos, ¿alguien tiene duda, pregunta o comentario acerca de eso? Podemos continuar con nuestros temas. Alguien que me confirme si me escucha. Al parecer no, profe. Gracias, Denis. ¿No hay comentarios, muchachos? ¿Dudas, preguntas? ¿Nada? No. Vale, gracias. Entonces, si están de acuerdo por ahí, cierren en su momento cierren su tarea, nada más denle entregar, no sé cómo se ponga ahí, para que no se les quede ahí como pendiente. Con eso será suficiente. Bien, muchachos, entonces, si no hay dudas, comentarios o preguntas, vamos a empezar a trabajar sobre el tema del día de hoy, que se llama potencial eléctrico, y voy a retomar un poquito el concepto de la energía potencial eléctrica porque es algo que está muy relacionado con eso. Y vamos a continuar avanzando sobre eso. Tenemos ahí ya también una actividad en el chat, una reflexión, un video por ahí el cual hay que hacer un comentario únicamente para darlo como presentar esa actividad. Cuando tengan la oportunidad, los invito a que lo vean. Es bastante interesante. Bien, muchachos, entonces voy a compartir mi pantalla. Vamos a revisar rápidamente el concepto de la energía potencial eléctrica, porque precisamente lo que vamos a ver el día de hoy, que es el potencial eléctrico, pues está muy, muy relacionado con este concepto. Bueno, muchachos, aquí tenemos la semana pasada veíamos este concepto que es la energía potencial eléctrica y veíamos que se definía prácticamente aquí medio raro, y nos decía que la energía potencial eléctrica era un trabajo que se realiza en contra de las fuerzas para transportar la carga. Una carga desde un punto muy alejado hasta un punto determinado, cercano a otra carga, a otro cuerpo cargado. Eso es la energía potencial eléctrica. Esa capacidad, o sea, de trabajo realizado contra las fuerzas para transportar la carga desde el infinito hasta un punto determinado. De manera similar, vamos a ver el día de hoy una definición para lo que es el potencial eléctrico. Nada más quiero que recuerden, por ejemplo, aquí, que esto es el trabajo que se realiza en contra de las fuerzas eléctricas. Esa es la energía potencial, el trabajo realizado en contra de las fuerzas eléctricas. Voy a dejar de compartir esta y voy a compartir la presentación del día de hoy, que es la de potencial eléctrico. Permítanme tantito. Y en el día de hoy vamos a hablar de potencial eléctrico. Ya tengo aquí la presentación de potencial eléctrico.
y tiene que ver con esta energía potencial eléctrica. Bueno, vamos a ver su definición. Y ahorita regresamos aquí. Y aquí está la definición de este potencial eléctrico, muchachos. El concepto que vamos a ver el día de hoy es este potencial eléctrico que simbolizamos con la letra V. Aquí está, con la letra V. Que ustedes que son de... ¿cómo se llama? De especialidades. ¿Metrología? Son de metrología todavía. Entonces no acostumbran manejar estos cuestiones de voltajes y de corrientes, ¿verdad? No. Más bien de medidas. Bueno, está bien. Bueno, pero en general todos tenemos que saber esto del potencial eléctrico de los voltajes. Y vamos a simular ese potencial eléctrico con esta letra B. Y si ven, si ustedes observan la definición que tiene este potencial eléctrico, y recordamos lo que acabamos de ver hace unos momentos, me dice otra vez que es el trabajo realizado, pero ahora me dice que es por unidad de carga en contra de las fuerzas eléctricas para transportar una carga positiva desde el infinito hasta un punto determinado. Prácticamente, si se dan cuenta, es la misma definición que la energía potencial eléctrica, con una ligera diferencia que dice que es por unidad de carga. Entonces el potencial se define exactamente igual que la energía potencial eléctrica, pero en vez de ser trabajo contra fuerzas eléctricas, es trabajo realizado por unidad de carga. Y esto, pues eso solamente es vamos a ver cómo está relacionado este potencial con la energía potencial eléctrica, cómo es ¿qué se refiere esto de por unidad de carga? Pero bueno, finalmente esta es su definición. Otra forma de definir este potencial eléctrico es la energía potencial, como la energía potencial entre la unidad de carga. Es decir, si dividimos la energía potencial que existe entre un par de cargas, entre el valor de una de esas cargas, entonces vamos a poder tener este potencial eléctrico simbolizado con la letra V. ¿Sí? Si dividimos la energía potencial que existe entre un par de cargas, entre la carga que es la que es movida o transportada, entonces podemos obtener el potencial eléctrico. Las unidades de este potencial eléctrico se llaman volts y pues se definen como esa energía potencial que se mide en joules y dividido entre carga que se divide en coulombs. Las unidades volts también se definen como joules por coulomb. Está aquí definido. Entonces vamos a ver que este potencial eléctrico B que se genera debido a una carga o al movimiento de una carga con respecto a otra desde un punto muy alejado. Entonces, si recordamos, de acuerdo con lo que nos dice esta definición, que el potencial eléctrico es igual a la energía potencial, en este caso entre esas dos cargas, por la unidad de carga. Vamos a llamar unidad de carga. Entonces, si recordamos, muchachos, la energía potencial entre dos cargas la calculábamos si estaba en el aire o en el vacío con esta expresión. Multiplicábamos la constante K por el producto de las cargas. Simbolizamos las cargas con dos letras diferentes para decir que son diferentes entre la distancia. Pero si sacamos, esta es la energía potencial, si la dividimos entre el valor de una de las cargas o de la carga que es la que está sobre la que se está actuando, tenemos esta expresión y entonces a la hora de hacer el álgebra necesaria con esta expresión, vamos a ver que el efecto de esta carga se va a eliminar y entonces la forma de determinar el potencial eléctrico entre dos cargas, perdón, el potencial eléctrico a una cierta distancia de una carga eléctrica va a ser igual a el producto de la constante K por la carga que produce ese potencial dividido entre la distancia. Entonces,
eso es todo. Esto es energía potencial por unidad de carga, eso es potencial eléctrico. Y esto lo que me dice es que una carga que tiene un cuerpo cargado tiene la posibilidad, si colocamos una carga en cualquier punto cercano a su periferia, pues tiene la posibilidad de movilizar a otra carga eléctrica. Ese es, tiene el potencial, es potencialmente capaz de mover una carga eléctrica colocada en algún punto en su proximidad. Eso es lo que en términos ya no significa el potencial eléctrico. Debido a la carga de ese cuerpo o de esa carga eléctrica, si nosotros colocamos en cualquier punto otra carga, entonces tiene el potencial de actuar sobre ella, ya sea que lo atraiga o lo rechace, pero ahí existe ese potencial. Es algo similar a cuando hablamos del campo eléctrico. Este potencial eléctrico existe con el simple hecho de que existe una carga positiva o negativa en algún punto, entonces a todo a su alrededor existen potenciales eléctricos que se pueden determinar, es decir, existe la capacidad de interactuar con otras cargas. En este caso me habla efectivamente de una carga positiva, igual que se acuerdan en el campo eléctrico hablábamos de una carga de prueba, que era positiva, puntual y unitaria. En este caso, también, si nosotros colocamos un punto en cualquier lugar cercano a esta carga, pues vamos a poder obtener el potencial eléctrico en ese punto. Es decir, qué tanta capacidad, qué tanto potencial tiene este cuerpo de atraer o de repeler esa otra carga que se coloca en ese punto. Qué tan intenso es ese efecto que puede producir esa carga sobre ese punto en específico o sobre una carga colocada en ese punto específico. Y entonces esta magnitud también es una magnitud escalar, igual que la energía potencial eléctrica es una magnitud escalar, el potencial. Entonces, pues ya es algo que solamente vamos a tener que determinar en cuanto a su magnitud y sus unidades. Ya no, este potencial eléctrico tampoco tiene dirección ni sentido, sino que solamente tiene su magnitud, su cantidad y su unidad. Y entonces lo que vamos a ver, por ejemplo, si tuviéramos aquí una carga eléctrica, vamos a llamarle Q. Esta fue una carga eléctrica Q, que no sé de ese color. Y aquí tengo colocada una carga Q. Y en cualquier punto, a una cierta distancia, yo colocara una carga positiva, cualquier magnitud que fuera. Finalmente, cuando hago esta relación de la energía potencial entre estas dos cargas y lo divido entre la magnitud de esta carga que coloco en algún punto, pues únicamente me va a dar esta cantidad que es el potencial eléctrico. Y entonces, si esta carga está a una cierta distancia, pues puedo determinar en este punto, puedo determinar cuál es el potencial eléctrico en este punto. Y la forma de determinar ese potencial eléctrico es precisamente aplicar esta ecuación. Por ejemplo, vamos a darle valores a estas dos cosas. Vamos a suponer que esta carga tiene un valor de, por ejemplo, 5 microcoulombs. Y este punto donde se coloca esta carga positiva dista 10 centímetros, está a una distancia de 10 centímetros de esta carga positiva de 5 microcoulombs. Y necesitamos determinar el potencial eléctrico en este punto. Pues lo que tendremos que hacer es aplicar nuestra ecuación, como dice aquí, simplemente para encontrar el potencial en este punto, vamos a llamarle en este punto A, donde está colocada ahora esta carga. El potencial eléctrico en el punto A lo voy a llamar así.
para identificarlo. Va a ser igual, si no decimos otra cosa, esto debe ser aire vacío, la constante K, la misma constante de la que hemos estado usando todo el tiempo, por la carga que produce ese potencial eléctrico dividido entre la distancia que separa a la carga de ese punto A. Sería esta distancia. Entonces hacemos esta operación simplemente sustituyendo valores. Newtons metro cuadrado con un cuadrado. Esta carga es de 5 microcoulombs, es decir, 5 por 10 a la menos 6. Y dividido entre la distancia de 10 centímetros, expresada en metros, desde luego, 10 por 10 a la menos 2. Hacemos estas operaciones, muchachos. ¿Siguen ahí? Estoy solito. Todavía andamos aquí, profe. Ok. De pronto me parece que me quedo solo. 9 por 5, 45. Por 10 a la 9, por 10 a la menos 6, me queda 45 por 10 a la 3. Eso dividido entre 10. 10 por 10 a la menos 2. Sí, y si desde aquí reduzco unidades, veo que tengo estos coulombs cuadrados con este coulomb. Estos metros cuadrados con estos metros. Me quedan arriba Newton metro. Y abajo me quedan coulombs. Y entonces el potencial eléctrico en ese punto A va a ser igual a 25 entre 10 da 4.5 por 10 a la ¿qué, muchachos? A las 5. 10 a la 5. Newton metro son joules entre coulomb, y joules entre coulomb se llaman volts. Entonces el potencial en ese punto A va a ser igual a 4.5 por 10 a la 5 volts. Es la unidad de este potencial eléctrico. Entonces en ese punto, muchachos, esta carga A, si quitara yo la potencia de 10, aquí tendría 5 ceros adelante, o sea, serían 4 millones y medio de volts. Ese es el tamaño de ese potencial eléctrico que existe en este punto. Es una capacidad que tiene esta carga eléctrica para mover, para interactuar con otra carga que se colocara en este punto. Bueno, así así de fácil y así de sencillo determinamos el potencial eléctrico en un punto a una cierta distancia de esta carga. Muchachos, ahora, ¿qué sucedería, por ejemplo, si colocáramos otro punto, por ejemplo, aquí? Aquí en este punto B, vamos a llamarle, colocáramos nuestra misma carga Q, pero ahora la distancia que separa a esta carga positiva, que es la que genera potencial eléctrico a todo su alrededor, de este punto, pues va a tener una distancia diferente, una distancia B, por ejemplo, de 20 centímetros. La pregunta, muchachos, antes de hacer cualquier operación, ¿cómo será el potencial en este punto, que ahora dista 20 centímetros de la carga, con respecto a este que distaba 10 centímetros? ¿El doble? A ver, chéquenme. Antes estaba a 10 centímetros, el punto donde medimos el potencial, o calculamos, pues,
Ahora ese punto está a 20 centímetros de la carga. O sea, la distancia se duplicó. ¿Cómo será el potencial ahora? ¿Más pequeño? ¿Sería la mitad del Más resultado? pequeño. Prácticamente la mitad, efectivamente, porque si nos damos cuenta aquí en esta ecuación, la relación con respecto a la distancia, pues eso es inversamente proporcional. Es decir, a medida que aumenta la distancia, este potencial va a disminuir. Y bueno, vamos a calcularlo rápidamente para corroborarlo. Vamos a calcular el potencial en el punto B. En este caso, nuevamente va a ser el producto de la constante K por el producto de la carga que produce el potencial eléctrico en ese punto, dividido entre la distancia, en este caso la distancia B, que es la distancia que separa a la carga del punto donde vamos a determinar ese potencial. Entonces, si sustituimos estos valores, rápidamente va a ser la por 10 a la 9, Newton, metro cuadrado. La carga es la misma, la que produce el campo eléctrico es de 5 microcoulombs, es decir, 5 por 10 a la 6. 6, perdón, coulombs. Dividido entre la distancia, pero ahora la distancia son 20 por 10 a la menos 2 metros. Entonces, primera vez reducimos unidades, metros cuadrados con metros, coulombs cuadrados, coulombs. Queda que el potencial eléctrico en el punto B va a ser igual a 9 por 5, me da 45 otra vez. 45 por 10 a la 9 menos 6, por 10 a la 3. Entre 20 por 10 a la menos 2. Tengo 2. 45 entre 20, muchachos, me da 2.25. 2.25. Aquí me falta el punto. 2.25 por 10 a la ¿qué? ¿A la 3? Las 5. La 5. Las 5. A las 3 y abajo a la menos 2. 3 más Ayer. 2, 5, ¿no? Sí. Sí. 10 a la 5. Son joules por coulomb. Es decir, son volts. Entonces el potencial eléctrico en este punto es de 2.25 por 10 a la 5. Ahora sí, chequenle, comparen el dato anterior que calculamos anteriormente con este. ¿Cuál es la relación entre los dos? ¿Cómo es este segundo con respecto al primero? ¿O cómo es el primero con respecto al segundo? El segundo es la mitad del primero. El segundo es la mitad del primero, o el primero es el doble del segundo. Y eso porque la distancia aumentó, ¿no? La distancia a donde se determina ese potencial aumentó. Bien, entonces aquí vemos que existe una relación directa, inversamente proporcional, pero solamente con la distancia a la cual se determina el potencial eléctrico. Lo que quiero ahora preguntar, muchachos, si alguien me puede decir, ¿qué pasaría si en lugar de colocar esta carga Q en este punto A, por ejemplo, la colocara en este punto C, que lo estoy dibujando de verde? En este punto C, y colocara nuevamente esta carga Q, que estuviera a la misma distancia de 10 centímetros de esta carga. ¿Cómo sería el potencial eléctrico en este punto? Vamos a llamar a este punto C, con respecto a este, vamos a llamarle, este puede ser el potencial en B. ¿Cómo será este potencial en el punto C con respecto al potencial en el punto A? ¿Cómo será ¿Sería el mismo? C en relación a BA?
¿Qué me dijiste, Dávila? Que sería el mismo. Sería el mismo, ¿verdad? Porque la distancia que separa a este punto, aunque está en otra posición, en otro lugar del espacio, la distancia que separa finalmente a este punto donde está colocada esta carga Q con respecto a esta carga, pues tiene la misma distancia, entonces el potencial en A va a ser exactamente igual al potencial en C. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si yo colocara otro, este, otro punto tal vez, en otro punto tal vez aquí, vamos a llamarle un punto D, determinamos el potencial en este punto D, que está también a una misma distancia de 10 centímetros con respecto a esta carga. Nuevamente la pregunta es, ¿cómo es este potencial en el punto D con respecto al potencial en el punto A y en el punto C? El mismo. La misma. Es el mismo. Entonces, todos los puntos, en todos los puntos que disten a la misma, que disten los 10 centímetros, o que estén a la distancia de 10 centímetros de esta carga, van a tener el mismo potencial, independientemente en qué posición del espacio se encuentran. Eso es un resultado que, bueno, podemos deducir precisamente de esta ecuación, ¿no? Todas las puntos que se encuentren a la misma distancia tendrán esa característica, estarán a un mismo potencial. Y entonces, si nosotros marcáramos todos los puntos en donde podemos poner una carga, tendríamos esta línea punteada que ya está aquí dibujada. Y en todos los puntos esa línea, esa tendría el mismo potencial. En cualquier punto que colocáramos ahí una carga tendría un mismo potencial. Por eso, a esta línea que se forma con todos los puntos donde se coloca una carga y tiene el mismo potencial, se le llama una línea equipotencial. Quiere decir que es una línea de igual potencial. Este es un concepto que vamos a recordar y utilizar más adelante. Una línea equipotencial. Lo que me dice es simplemente que, en este caso, como se considera una carga esférica, pues a todo su alrededor o en el círculo que forman todos los puntos a la misma distancia de esta carga, pues tienen el mismo potencial. Y entonces esto que se forma aquí, voy a repasar ahorita en rojo, esta línea que se forma aquí, esto se llama una línea equipotencial. Cualquiera de las que están dibujadas ahí son líneas equipotenciales, tienen diferente potencial, pero diferente potencial a la más pequeña o la más grande o la más interna, la más externa, pero a la vez en todos los puntos de esa línea tienen el mismo potencial. Igual ocurriría, por ejemplo, en toda esta periferia, si colocáramos una carga en cualquier punto de esta circunferencia que estuviera a la misma distancia de 20 centímetros con respecto a la carga, pues en todos los puntos, en cualquier punto que la colocáramos, encontraríamos el mismo potencial eléctrico y entonces esta línea que se formó se llama una línea equipotencial. Muchachos, este es el concepto de la línea equipotencial y ya vimos por qué se llama así. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario con respecto a esto? No, Muchachos, no, profe. ¿no? Bien, aquí esta imagen está dibujada como si fuera un algo que está en el plano, está en una parte plana, está dibujada sobre un plano propiamente, por eso se forma una línea. Pero sabemos que en la realidad nuestro universo es de 3 dimensiones, es decir, no está todo sobre una pantalla, no está todo sobre una hoja, no está todo sobre un plano, sino que está en todas las direcciones. Y entonces, si imaginamos esta carga no como un circulito que está ahí, como este circulito rojo positivo, sino como una esferita, una esfera. Entonces, una esfera tiene 3 dimensiones, tiene también un volumen. Y entonces, si nosotros pudiéramos marcar todos los puntos
que distan 10 centímetros o cualquier distancia de esta carga, si colocáramos y pudiéramos dibujar todos los puntos alrededor de esta carga en todas las direcciones, lo que haríamos es generar una superficie, en este caso una superficie esférica, porque la forma de la carga es una esfera, y entonces esta superficie en donde todos sus puntos, todos sus puntos en todas direcciones, en todas las direcciones posibles están a la misma distancia, entonces lo que forman es una superficie esférica. A eso se le llama una superficie gaussiana. Vamos a ver más adelante, vamos a retomar este concepto. Pero lo importante ahora es que si todos estos puntos que forman esta superficie que rodea la esfera cargada o la carga eléctrica o el cuerpo cargado eléctricamente, todos están colocados a la misma distancia, entonces aquí se forma lo que llamamos una superficie equipotencial. Es decir, una superficie, una serie de puntos en el espacio en donde todos, absolutamente todos los puntos tienen el mismo potencial. Entonces a eso le vamos a llamar una superficie equipotencial. Es simplemente ampliar el concepto de la línea equipotencial a una superficie, porque en la realidad pues vivimos en un mundo de 3 dimensiones. Entonces ya que tenemos aquí, muchachos, el concepto de superficie equipotencial y línea equipotencial. Con superficies y líneas en las cuales el potencial eléctrico es exactamente el mismo, independientemente de la dirección que tengan o de la posición que tengan en el espacio. Su potencial eléctrico va a ser el mismo por la razón simple de que están a la misma distancia del cuerpo cargado o de la carga eléctrica. Y bueno, algo que nos había pasado aquí nombrar, recalcar de la lámina es que me dice que este potencial eléctrico es positivo si se debe a una carga positiva, es decir, pues tiene que ver con la carga positiva. Entonces cuando el potencial lo genera una carga positiva, todos estos potenciales son positivos. Si la carga fuera negativa, entonces este potencial resulta negativo y tiene que llevar su signo negativo, es decir, ahora también, al igual que en el caso anterior de la energía potencial eléctrica, también es importante aquí recordar y aplicar siempre el signo de la carga. Entonces, ahora sí vamos a utilizar también el signo de la carga como lo hicimos en la energía potencial eléctrica. Muchachos, muchachas, ¿alguna duda, alguna pregunta con respecto a este punto del potencial eléctrico? No, No. profe. No, profe. ¿Alguien ubica, voy a observar esta ecuación del potencial eléctrico? Bueno, lo voy a poner aquí un poquito más en limpio ya. Esta va a ser la ecuación que vamos a utilizar para determinar el potencial eléctrico. La constante K, desde luego si es aire o vacío, la carga y la distancia. ¿Alguien la ubica? ¿Esta ecuación a qué otra ecuación se parece que hemos visto anteriormente? A la del campo eléctrico. A la del campo eléctrico. ¿Cuál es la diferencia, Daniel? Sí. ¿La de campo eléctrico tenía las dos cargas? No, acuérdate que el campo eléctrico, La R La R no está Es al cuadrado. la R era cuadrada, ¿no? Esa era la diferencia. Con respecto a esta, la diferencia es que en el campo eléctrico la distancia es al cuadrado y en el potencial eléctrico la distancia es a la primera potencia, o la distancia es sencilla, digamos. Pero son prácticamente la misma ecuación. Nuevamente, entonces recalco, para que haya campo eléctrico o para que haya potencial eléctrico solamente se requiere una carga. Y en el caso del potencial eléctrico, pues solamente hay que dividir entre la distancia, ya no entre el cuadrado de la distancia. Si dividiéramos entre el cuadrado de la distancia, entonces no estaríamos calculando potencial eléctrico, sino campo eléctrico. Entonces, nada más para que identifiquemos que no hay
Prácticamente es la misma ecuación que ya hemos estado manejando, pero que ahora no tiene la distancia al cuadrado entre el cual dividir. Entonces, así de sencillo es este concepto del potencial eléctrico. Y te vamos a ver un poquito más qué pasa cuando no tengo una sola carga. Porque, bueno, lo fácil y lo simple es cuando solamente hay una carga, pero vamos a ver qué ocurre si hay más de una carga, qué pasa con el espacio alrededor de esas cargas, cómo es que podemos determinar un potencial eléctrico debido a más de una carga en algún punto del espacio. Eso lo vamos a hacer en la segunda parte de esta sesión, muchachos. Ya estamos por terminar. Nos queda alrededor de un minuto. Vamos a verlo en el siguiente bloque. Nos vamos a la pausa de los 2 minutos en cuanto termine la sesión y nos reconectamos, por favor, antes de que se termine. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, muchachos? No, No. profe. ¿No? Y vamos, captando la idea del potencial. Voy a dejar de compartir. Bien, muchachos, entonces está por terminar, si nos quedan algunos segundos. Ahorita que termine la sesión, nos vamos a la pausa de los 2 minutos, nos reconectamos para ver el complemento de esta sesión, en el cual vamos a ver cómo determinar el potencial eléctrico debido a más de una carga en algún punto del espacio que rodea esas cargas, o esos cuerpos cargados. Bueno, muchachos, entonces los veo en 2 minutos, nos reconectamos, por favor. Y continuamos con la clase, por favor. Los espero.